Eddie Clark nunca fue un nombre que resonara en las redacciones principales, pero en ciertos rincones oscuros del Internet, su firma tenía peso. Durante años trabajó como periodista independiente, coleccionando verdades incómodas y filtrándolas a través de blogs mal pagados y foros anónimos. Su cruzada por desenmascarar a políticos corruptos, empresarios intocables y líderes de opinión manipuladores lo convirtió en una molestia constante. Las grandes cadenas lo ignoraban, sus artículos eran editados hasta la irrelevancia, y poco a poco, Eddie dejó de recibir llamadas. Cansado de pelear con los filtros del poder, decidió ir más allá. Empezó a navegar foros encriptados, plataformas descentralizadas y redes en la Deep Web que no se rigen por las leyes convencionales. Era en esos rincones donde los secretos reales se vendían, se intercambiaban o simplemente se escondían. Un día, casi por accidente, o tal vez por destino, encontró un enlace enterrado en un hilo antiguo de un foro llamado TruthBridge. El sitio se llamaba hauntedamazon.com. La página era tan simple como perturbadora: un fondo negro, texto rojo parpadeante y una lista de objetos que parecían sacados de un catálogo maldito. Pero uno en particular capturó su atención. Era una cámara Polaroid antigua con la descripción: revela lo que ha sido dejado para pudrirse. No es apta para los débiles de corazón. Pago no monetario. Lo que lo perturbó no fue el producto en sí, sino que debajo de la descripción aparecía una línea más: recomendado para Eddie Clark. Sintió el corazón saltar un segundo. Pensó en una coincidencia, pero los detalles eran demasiado precisos. El sitio le pedía pagar con un sacrificio de memoria. Debía subir un archivo encriptado con una confesión personal, un secreto de su infancia que nunca le hubiera contado a nadie. Después de mucho dudar, Eddie redactó lo que ocurrió en el sótano de la casa de su abuela cuando tenía 8 años, lo que nunca le contó a su madre ni a los terapeutas escolares. Una semana después, el paquete llegó sin remitente. Envuelto en papel amarillento, la cámara parecía inofensiva, solo vieja. Pero al primer disparo, supo que algo no estaba bien. Tomó una foto de su cocina vacía, pero al revelarse, aparecía una figura femenina parada detrás de él, borrosa, con una mano ensangrentada sobre el respaldo de la silla. Vivía solo. Revisó cada rincón de su departamento. Nada. Pensó en tirar la cámara, pero no pudo resistir. Comenzó a probarla con otras personas. Fotografió a un exalcalde en una cafetería, y en la imagen aparecía él recibiendo un fajo de billetes de un hombre encapuchado. Luego, una influencer local, cuya imagen mostraba una escena clandestina con un joven aparentemente menor de edad. Todo lo que la cámara mostraba parecía real. Confirmó con fuentes, buscó pruebas, y encontró que las imágenes adelantaban verdades que el ojo humano no podía captar. Pronto, Eddie se convirtió en un nuevo tipo de periodista, uno que no necesitaba testigos, solo una imagen. Publicaba en foros encriptados de la Deep Web bajo el nombre PhotoScenes, y cada publicación iba acompañada por una sola advertencia: lo que ves es solo el principio, pero con cada foto que tomaba, algo en él comenzaba a desmoronarse. No dormía bien. La cámara no funcionaba para todos. A veces mostraba cosas que no tenían sentido. Fotografió su reflejo en un espejo y apareció un hombre sin rostro sosteniéndolo por los hombros. Tomó una foto de su nevera y vio lo que parecía ser carne humana apilada detrás de las verduras. Pero al abrirla, solo había frutas y botellas de agua. Lo peor fue cuando intentó destruir una imagen. Quemó una de las fotos que mostraba a un juez local abusando de poder, y esa noche soñó que el mismo juez lo visitaba en su casa, sin rostro, susurrándole al oído frases que no recordaba al despertar. Desde entonces, cada vez que destruía una imagen, ocurría algo anómalo. Luces que parpadeaban, sombras que cruzaban frente a él, puertas que se cerraban solas. Eddie quiso dejar de usarla, pero los pedidos llegaban ahora directamente a su correo cifrado, con coordenadas, nombres y promesas de más material valioso. Algunos de estos mensajes no tenían remitente. Otros parecían venir de la misma cámara, como si el aparato estuviera vivo, como si supiera más de lo que Eddie podía entender. Un día, al despertar, encontró sobre su escritorio una fotografía nueva. No la había tomado. Era su apartamento, desde un ángulo superior, como si lo hubieran fotografiado desde el techo. En la imagen, él dormía.
Detrás de él, una figura oscura, con una máscara sin ojos, lo observaba. Sabía entonces que algo o alguien lo estaba observando, y no solo a través de la cámara. Y en la Deep Web, sus publicaciones ya no eran solo compartidas. Eran replicadas, alteradas, discutidas por otros usuarios que aseguraban tener cámaras similares. Algunos hablaban de un culto digital, una comunidad que creía que las cámaras eran ojos de la verdad, enviados por una entidad antigua que vivía entre los datos, los secretos y los algoritmos podridos de la Deep Web. Eddie empezó a recibir advertencias. Alguien publicó su dirección. Alguien subió una foto de él entrando a su apartamento. La última imagen que encontró fue la más aterradora. Era una Polaroid clavada en su puerta desde fuera, mostrando una imagen que aún no había vivido. Y ahí supo que había cruzado una línea de la que no se podía regresar. Eddie no tocó la Polaroid clavada en su puerta durante horas. La observó a través del ojo de la cerradura, como si pudiera disiparse si no la reconocía. Pero cuando el sol cayó y las luces del edificio parpadearon como si tuvieran miedo, supo que no podía evitarlo más. Abrió la puerta. La foto era reciente. Mostraba su escritorio, con una nota escrita a mano que aún no existía en el mundo real. Ya no eres el único. Ahora eres el objetivo. Volvió a entrar temblando. La nota no estaba en su escritorio. Pero 20 minutos después, mientras revisaba su correo cifrado, escuchó el leve chasquido de papel siendo deslizado. Se giró. Ahí estaba. La nota. La misma caligrafía. La misma tinta. A partir de ese momento, las fotos dejaron de ser herramientas. Se convirtieron en advertencias. Tomó una imagen de su calle desde la ventana. En la foto aparecían personas sin rostro caminando hacia su edificio. Capturó su pasillo, y las paredes sangraban en la instantánea. Tomó una imagen del espejo del baño y vio su rostro podrido, con los ojos negros como vacío. Intentó dejar la cámara en una iglesia, pero regresó a su apartamento y la encontró sobre su almohada. Pensó en enviarla por correo a alguna parte lejana, pero cada vez que lo intentaba, la cámara aparecía de nuevo, como un perro fiel y perverso. En su paranoia, comenzó a visitar los foros más profundos de la Deep Web, donde no solo se hablaba de cámaras malditas, sino de dispositivos herederos. Instrumentos creados por entidades no humanas para filtrar la verdad, corromperla y alimentar algo más grande. Algo que crecía en los márgenes del mundo digital, algo que necesitaba verdad y sacrificio. Una noche, entró en un canal oculto de video llamado The Silent Room. Solo era accesible con una cadena de cifrado compleja que alguien le envió anónimamente. El canal mostraba transmisiones en directo desde habitaciones vacías, con cámaras fijas, sin contexto, sin audio, solo habitaciones. Pero Eddie notó algo escalofriante. En una de las transmisiones se veía su propio apartamento desde un ángulo que él no conocía. No había cámara ahí. Él no la había puesto. La transmisión se mantuvo estática durante horas hasta que apareció un mensaje superpuesto en pantalla. Lo que has revelado ha sido notado. Tu deuda crece. Eddie dejó de dormir. Solo bebía café y vigilaba los rincones de su hogar. Las fotos comenzaron a ser más perturbadoras. Ya no solo revelaban secretos de los demás, sino también posibilidades, futuros alternos, él mismo en situaciones que no habían ocurrido. Aún, en una, aparecía huyendo por un bosque. En otra estaba sin vida, rodeado de cámaras. Volvió a hauntedamazon.com. No existía, no como antes. El dominio redireccionaba ahora a una pantalla negra con un solo icono, la Polaroid girando lentamente, y debajo la frase, lo que ves te ve. Comenzó a recibir correos físicos con fotografías que él no había tomado. Gente llorando frente a pantallas, ojos humanos abiertos, como si observaran a través del papel. Y lo peor, imágenes de personas que había fotografiado semanas atrás, ahora muertas o desaparecidas, en escenas idénticas a las que su cámara había mostrado. El patrón era claro. La cámara no solo revelaba verdades ocultas, estaba dictando el destino, o tal vez, construyéndolo. Eddie decidió que no podía seguir siendo un peón de esa cámara. Había algo perverso detrás de su funcionamiento, algo que alimentaba no solo el morbo o el periodismo sucio, sino un propósito mucho más oscuro. Comenzó a rastrear las IPs de los usuarios que interactuaban con sus publicaciones, descubriendo que muchos ya no existían en ningún registro conocido.
Algunos nombres figuraban como fallecidos. Otros nunca habían existido oficialmente. El culto digital del que se hablaba en los foros no era una teoría, era real. Los ojos de la podredumbre, como se hacían llamar, creían que revelar la verdad era una forma de ofrenda a una conciencia viva dentro de la Deep Web, a una inteligencia que no era artificial ni humana, sino una mezcla de ambas, nacida de todos los secretos negados y ocultos del mundo digital. Llamaban a esta entidad el olvido. Eddie entendió entonces que la cámara era una antena, una puerta de enlace. Cada foto alimentaba al olvido con verdad pura, cruda, insoportable. Y al mismo tiempo, lo hacía visible, lo hacía real. Su última esperanza fue destruir el aparato. Lo metió en un microondas industrial que compró con su último dinero. Lo activó, y durante unos segundos, todo pareció terminar. Humo, chispa, explosión leve. Pero cuando se giró hacia su computadora, la pantalla mostraba una nueva fotografía. Era él, de espaldas, con la cámara en sus manos. Sangre brotaba de su cabeza, y un texto sobreimpreso decía: «Aún no has terminado». Corrió al espejo, estaba bien, pero supo que lo que vio era inevitable. Salió de su apartamento con solo una mochila y una laptop encriptada. Se desconectó de toda red tradicional y comenzó a moverse con identidades falsas. Desde entonces, nadie volvió a saber de él con certeza. Aunque en los rincones más profundos de la Deep Web comenzaron a circular nuevos paquetes con la firma Photosynth. Dentro de esos paquetes venía una advertencia grabada en un papel arrugado. Si alguna vez encuentras hauntedamazon.com, ten mucho cuidado con lo que compras. Algunos productos no solo te muestran la verdad, te reclaman como parte de ella. Y en algunos casos, la cámara aparece en lugares inesperados, sobre escritorios abandonados, en mochilas escolares, en mercados de segunda mano, esperando a su próximo dueño. Porque la verdad no puede ser destruida, solo transferida. No hay advertencias suficientes para prepararte cuando el peligro no grita, no persigue, no rompe la puerta en medio de la noche. A veces, simplemente te sonríe desde una mesa del comedor universitario. Así fue como comenzó todo. Era mi segundo año en la universidad, ya había superado la ansiedad del primer ciclo y estaba más enfocado en mis estudios que en hacer nuevos amigos. Fue durante una tarde cualquiera, en la cafetería, que Marina se sentó frente a mí. Tenía una bandeja con lo mismo que yo solía pedir: arroz, pollo al horno y una botella de agua sin gas. Lo primero que dijo fue: «Copiamos el menú del otro, parece». Sonrió como si eso ya nos hiciera cómplices. No tenía motivos para desconfiar. Marina era callada, reservada, algo excéntrica, pero inofensiva. O al menos eso pensé. Comenzó a sumarse a mis horarios de comida, luego a preguntarme si podíamos estudiar juntos en la biblioteca. Yo accedí, más por educación que por interés. No era desagradable, pero poco a poco algo no cuadraba. Empezó con comentarios extraños. «Ayer soñé contigo, estábamos escapando juntos». «Oh, ¿te acuerdas cuando me regalaste ese libro de Murakami? Lo leo cada noche». Nunca le había dado ningún libro. Creí que era una broma o que me estaba confundiendo con alguien más. Pero ella insistía con una convicción inquietante. Entonces, los detalles se acumularon. Una noche, revisando un foro oculto al que accedía desde hacía meses por curiosidad, una red en la Deep Web donde compartían blogs, archivos prohibidos, diarios y foros de confesiones anónimas, encontré un enlace compartido por un usuario con una calificación elevada. El título me paralizó. Nuestra historia de amor, diario de una promesa cumplida. No entendí al principio. El diseño era amateur, en tonos oscuros, y el lenguaje sonaba demasiado familiar. El blog estaba firmado por M, pero bastó una línea para que la sangre me hirviera. Hoy él me miró como si pudiera leer mi alma. Esos ojos, mi futuro. Cada entrada era un delirio. Marina narraba nuestra relación con lujo de detalles. Desde cenas que jamás compartimos hasta encuentros íntimos que simplemente no existieron. Y lo hacía con una voz tan dulce y convincente, que incluso me hizo dudar por un segundo de mi propia memoria. Describía cómo le susurraba promesas, cómo la acariciaba mientras llovía, cómo la defendía de enemigos imaginarios. Pero lo peor no eran sus palabras, sino los comentarios que recibía. Docenas de usuarios anónimos alimentaban su obsesión. «Es perfecto para ti. No dejes que el mundo les arrebate lo que tienen».
Haz lo que sea necesario para mantenerlo cerca. Como si se tratara de un guión escrito colectivamente, todos sabían que era ficticio, y no les importaba. Intenté cerrar la pestaña, pero al día siguiente, al ingresar de nuevo, había una nueva entrada titulada «Él me encontró». En ella, Marina describía mi reacción al leer su blog, cada pensamiento, cada duda. Estaba narrando lo que había sucedido, horas antes. El acceso al blog requería una clave única generada desde un enlace cifrado. Eso significaba que no era público, que el acceso había sido controlado, intencional, que ella quería que lo viera. Intenté confrontarla una mañana en la facultad. Me acerqué directo y le pregunté, ¿qué es ese blog? ¿Por qué escribes esas cosas? Me miró como si le hablara en otro idioma, sonrió y dijo, ¿estás bien? Te ves nervioso últimamente. Como si lo del blog fuera parte de mi imaginación. No volví a verla después de ese día, pero durante semanas notaba miradas, susurros, teléfonos apuntando hacia mí. Mis redes sociales comenzaron a llenarse de cuentas falsas, siguiéndome, enviando mensajes con frases idénticas a las que ella escribía en su diario. Eliminé todo, cerré perfiles, cambié contraseñas, pero nada se comparaba al terror de saber que el sitio seguía activo y actualizándose. Una madrugada volví a buscarlo, y no estaba. La URL daba error, el servidor parecía inexistente, pero el daño ya estaba hecho. Dormía con miedo, sentía que alguien me seguía. Comencé a notar que algunos compañeros repetían frases idénticas a las del blog, como si hubieran leído también esa versión enferma de mi vida. No sabía si Marina los había reclutado o si el blog había sido más público de lo que creía. Esa sensación de ser observado no desapareció. La Deep Web había sido su escondite, pero también su arma. La había usado para moldear una realidad que, para ella, era tan válida como la mía. Y aunque el sitio desapareció, el eco de sus palabras seguía en mi mente. Ella no necesitaba estar cerca para seguir controlándome. Porque a veces, lo más peligroso no es lo que alguien hace, sino lo que otros creen que ya ocurrió. Pasaron las semanas, luego los meses, las clases siguieron, los exámenes llegaron, y la vida en la universidad aparentaba una falsa normalidad. Pero yo no podía relajarme. Había borrado todo rastro de Marina en mi teléfono y en mis redes sociales visibles, pero eso no significaba que ella me hubiera borrado a mí. Me obsesioné. Cada vez que abría un navegador, sentía el impulso de buscar nuevamente el blog por si acaso. Volvía a los foros en la Deep Web donde lo había encontrado. Rastreaba conversaciones, preguntaba de manera indirecta. Nadie decía nada, pero algunos mensajes crípticos parecían estar dirigidos a mí. Cuando el personaje abandona la historia lo persigue. Ella aún te escribe, aunque no puedas leerlo. No podía concentrarme. Empecé a notar detalles fuera de lugar. Un día, encontré una hoja impresa entre mis apuntes, con una entrada nueva del blog. No tenía fecha, pero describía una conversación íntima, que nunca había sucedido. A la semana siguiente, alguien pintó en el baño del edificio de letras, «El amor no necesita permiso», con la misma caligrafía que usaba Marina en sus libretas. Fui a denunciarlo a la universidad, mostré las impresiones, describí el acoso, incluso mencioné la Deep Web, pero la respuesta fue la esperada. No hay evidencia concluyente de que ella sea responsable, y no podemos actuar sobre algo que no está en la superficie de la red. Era como si todo ocurriera en un universo paralelo del que yo era el único prisionero consciente. Busqué ayuda técnica. Un amigo de ingeniería informática me ayudó a rastrear los metadatos de la impresión. No llevaban a Marina, sino a una impresora anónima en la Biblioteca General. Cualquiera pudo haberla usado. Pero lo más extraño fue lo que hallamos en los registros del servidor. Un patrón de acceso nocturno constante desde una dirección enmascarada, todos los jueves a las 3:12 de la mañana, durante exactamente 33 minutos. Eso no era casualidad. Decidí quedarme esa noche en la biblioteca fingiendo estudiar. Con mi laptop encendida y un script de rastreo activo, esperé la hora. Y justo a las 3:12, el tráfico del servidor se activó. Alguien estaba accediendo al blog o a una versión clonada. Traté de rastrear la dirección, pero fue inútil. El nivel de cifrado superaba mis conocimientos, incluso los de mi amigo. A la mañana siguiente, al revisar mi mochila, encontré algo que no recordaba haber guardado, un pendrive. No tenía etiquetas, estaba limpio, común.
Lo conecté en un ordenador seguro con sistemas de protección activos. Dentro había solo un archivo, contigosiempre.html. Era el blog, no una copia de las entradas anteriores, sino nuevas, decenas de textos, imágenes y hasta grabaciones de voz con una mujer susurrando frases enfermizas. Ya nadie te entiende como yo. Ellos no ven lo que tú y yo sí. No necesitamos más testigos. En una de las entradas, narraba cómo me observaba desde la ventana de mi cuarto. En otra, describía con detalle el interior de mi apartamento, con muebles que solo podían verse desde dentro. Ahí fue cuando supe que esto había dejado de ser digital. Cambié las cerraduras, puse cámaras en mi departamento, reforcé ventanas, incluso hablé con la policía. Les mostré el contenido del pendrive, pero una vez más, no bastaba. No hay pruebas de que Marina lo haya creado. No hay amenazas directas. Es perturbador, sí, pero no ilegal, me dijeron. Les pregunté, ¿qué tiene que pasar para que sea suficiente? ¿Que me despierte con ella al lado? Comencé a vivir en estado de alerta constante. Dormía con una luz encendida. Cada ruido me sobresaltaba. En una de las noches más oscuras de ese invierno, me desperté con el sonido del timbre. 3:13 de la mañana. La cámara de la entrada marcaba estática. No abrí, no me moví. Solo esperé, conteniendo la respiración. El timbre no volvió a sonar, pero esa misma mañana encontré una nueva entrada del blog alojada en un nodo espejo, aún en la Deep Web, donde antes no había estado. El título era, «Nuestro momento ya llegó». La entrada era corta, apenas unas líneas, pero cada palabra era un cuchillo. Hoy por fin estuvimos juntos en silencio. Él no dijo nada, pero lo sentí. Ya no necesita palabras. Ahora me pertenece, y yo a él. Lo he encerrado dentro de mí. Después de eso, todo en la red desapareció. El nodo, el blog, los foros donde se discutía el caso. El pendrive dejó de funcionar. Incluso mis copias de seguridad digitales fueron infectadas con una corrupción extraña. Cada archivo reemplazado por un único símbolo, repetido hasta el infinito. Una M y Marina. Desapareció. Se fue de la universidad sin dejar rastro. Nadie sabía a dónde. Algunos decían que se cambió de país, otros que nunca había existido realmente, que era una identidad falsa. Pero yo sabía la verdad, porque desde entonces las cosas no se calmaron. Se distorsionaron. Cada vez que paso cerca de un espejo, me siento observado desde el otro lado. Mis fotos de la infancia aparecen alteradas, con una figura femenina borrosa a mi lado. Personas que nunca conocí me saludan como si fuéramos íntimos. Una vez, un desconocido se me acercó en la calle y me dijo, «Oye, tú eres el del blog, ¿verdad? Lo leía siempre. Qué historia tan intensa». Intenté huir, cambiar de ciudad, de nombre, de vida. Pero hay algo que no puedes borrar cuando ha sido escrito en los rincones oscuros de la Deep Web. Algo que no se apaga. Algo que ya no vive afuera, sino adentro. Porque el blog de Marina ya no necesita internet para existir. Vive en mí. Y cada noche, sin que pueda evitarlo, me descubro escribiendo en mi mente una nueva entrada. Desde pequeña, Laura había tenido una imaginación inagotable. Dibujaba mundos imposibles, escribía cuentos en hojas sueltas y pasaba horas frente al espejo ensayando personajes inventados. Pero a los 12, la realidad comenzó a apretarle los bordes de la mente. Sus padres, protectores hasta la asfixia, controlaban sus horarios, su dieta, sus amistades y su acceso a internet. O eso creían ellos. En una vieja tablet, Laura descubrió lo que nadie le enseñó en la escuela, que había otros rincones del internet más allá de los navegadores normales. Foros donde el arte no tenía censura, donde la gente compartía sus oscuridades con naturalidad, donde los nombres eran solo máscaras. Fue allí, en un espacio de ilustradores macabros y poesía sombría, donde apareció Joker. Su avatar era un dibujo distorsionado de un payaso sin sonrisa. Su primer comentario fue un elogio a uno de los dibujos de Laura. Una figura femenina sin ojos abrazando a una criatura hecha de sombras. Joker lo llamó sublime, como un grito dibujado. Y Laura, aún hambrienta de validación, respondió con una sonrisa más grande que su edad. Al principio, Joker parecía alguien perdido pero amable. Decía que el arte de Laura le hacía sentir menos muerto.
Compartía imágenes tristes, hablaba de música deprimente y a veces se desconectaba durante días. Luego volvía con textos oscuros. Estuve pensando en desaparecer, pero tu trazo me sostuvo. Laura, que apenas entendía lo que era la depresión, creyó que tenía una misión. Y esa misión era salvarlo. Porque si alguien podía hacer que él no se quitara la vida, debía ser ella. Así empezaron los mensajes nocturnos, las confesiones cada vez más densas, las promesas de que jamás lo dejaría solo. Pero Joker no era un adolescente triste. Era mayor, mucho mayor. Y jugaba con las emociones como un escultor macabro. Cuando Laura intentaba hablar de otras cosas, él se ofendía. ¿Ya no te importa si muero? ¡Qué cruel eres! Cuando ella quería dormir, él le enviaba mensajes como: si me quito la vida esta noche, será porque ya no respondiste. La presión emocional se volvió insostenible. Joker la hizo sentir como si fuera la única cuerda que lo mantenía colgado sobre el abismo. Y ella, sin herramientas, sin entender del todo, se aferró a esa cuerda con culpa. Hasta que cambió el juego. Joker ya no quería solo vivir. Decía que había encontrado un sentido: morir con ella. Somos espejos rotos, Laura, dos mitades de un mismo grito. Deberíamos irnos juntos. Podría ser hermoso. Comenzó a describir escenarios como si fueran cuentos de hadas envenenados, ritualizar la muerte, dibujar sus últimos momentos, dejar una obra maestra juntos. A veces lo decía con ternura, otras con agresividad, siempre con insistencia. Y cuando Laura intentaba rechazarlo, él cambiaba de tono. Se volvía poético, casi mesiánico. No entiendes todavía, pero la eternidad nos espera. Entonces empezó a compartir fragmentos de sus conversaciones en foros más oscuros. No en la superficie, sino en páginas alojadas en la Deep Web. Usaba sitios con nombres cifrados, que Laura solo descubrió por accidente al encontrar su propio dibujo distorsionado en una imagen de perfil. En esos foros, Joker publicaba sus chats con ella, acompañados de fotos inquietantes, textos rituales y poesía perturbadora. Lo presentaba como una especie de historia de amor maldita, con él como mártir romántico y ella como musa trágica. Algunos usuarios lo alentaban, otros le escribían cosas como: déjala, ya tiene miedo, el miedo es el primer paso. Había comentarios en ruso, en inglés, en códigos, gente que parecía entender su lenguaje siniestro. Laura comenzó a tener pesadillas, no solo por lo que él decía, sino porque sabía que ya no estaba sola, estaba siendo observada. Había entrado a un mundo donde el morbo era moneda, y su miedo, espectáculo. Un día, él le envió una dirección, una ubicación física. Decía que era el sitio del pacto. Ella bloqueó el contacto, cerró cuentas, cambió dispositivos, pero era tarde. Joker estaba en todas partes, y la Deep Web no olvida. Laura pensó que bastaba con apagar la pantalla, que cerrar su cuenta, borrar aplicaciones y tirar la tablet al fondo del cajón sería suficiente para recuperar la calma. Pero en los días siguientes, el mundo real empezó a adquirir el mismo tono enfermizo que las páginas ocultas que había visitado. Las ventanas de su navegador comenzaban a abrirse solas. Mensajes con textos sin sentido, compuestos por símbolos y números, aparecían brevemente en la pantalla antes de desaparecer. Una vez, en plena clase, la pantalla de su laptop escolar se puso negra por unos segundos, y al volver mostraba una sola frase escrita en tipografía gótica: «Todavía estoy contigo». Empezó a recibir correos electrónicos con imágenes que solo ella entendía. Fotografías de su habitación, de su mochila del colegio, del parque al que iba con su perro. Siempre tomadas desde lejos. Siempre firmadas con una carita burlona. El icono del payaso. No se atrevía a contarle a sus padres. Sabía que le quitarían todo acceso a Internet, tal vez hasta denunciarían a alguien, y eso solo lo enfurecería más. Tenía miedo de que si Joker sentía que estaba siendo descubierto, reaccionara mal. O peor aún, que hiciera aquello que siempre amenazó, arrastrarla con él. Pero la pesadilla escaló cuando Laura, en un intento desesperado por entender qué tan profunda era la conexión que Joker había tejido, usó un navegador Tor para ingresar nuevamente a la Deep Web. No buscaba a Joker, solo quería comprobar si de verdad había contenido suyo ahí afuera, si los foros seguían activos, si su nombre estaba expuesto. Lo que encontró fue mucho peor. En uno de los portales, escondido bajo capas de enlaces encriptados y con acceso restringido por contraseña,
halló un sitio que llevaba su nombre, projectlaura.onion. Dentro había fragmentos de sus dibujos, correos antiguos, incluso audios suyos que jamás había compartido. Pero lo más escalofriante eran los capítulos escritos por Joker, historias detalladas, con tono casi literario, donde narraba cómo la había conocido, cómo la había rescatado del vacío, y cómo finalmente se unirían en un acto de purificación simbólica. Cada historia tenía un final diferente. En una, eran encontrados juntos en una cabaña en llamas. En otra, desaparecían en el mar bajo una luna llena. Pero todas, absolutamente todas, terminaban con una nota escrita en mayúsculas. Esto todavía no ocurre, pero ocurrirá. Laura apenas pudo respirar. Cerró la computadora, pero sintió que las palabras se le pegaban a la piel como una enfermedad invisible. Cada frase era como una profecía venenosa, una amenaza disfrazada de cuento. Lo más desconcertante vino días después. Una compañera de clase la tomó del brazo y le dijo: «Soñé contigo, tú y un payaso. Estaban cantando algo en otro idioma». Laura no había contado nada, ni una palabra, pero algo, o alguien, estaba infiltrándose en los lugares donde su vida debía ser privada. La escuela, sus amigos, sus sueños. Los espejos en su casa comenzaron a inquietarla. En ellos creía ver movimientos breves, como si su reflejo no obedeciera al mismo tiempo que ella. Una vez, al tomar una foto con su celular, notó una figura al fondo del pasillo. Era borrosa, pero con los colores y proporciones del avatar de Joker. Cuando revisó la imagen, ya no estaba. El aislamiento fue su escudo. Dejó de dibujar, dejó de hablar. Su familia pensaba que atravesaba una etapa difícil, algo típico de la adolescencia. Pero Laura no estaba triste. Estaba siendo cazada, lentamente, por una presencia digital que no necesitaba estar físicamente cerca para manipularla. Entonces comenzó el chantaje emocional. Joker había conseguido llegar a su nuevo correo, uno que solo había usado para inscribirse en sitios de ilustración profesional. Le enviaba correos con líneas como: «¿Por qué finges que puedes vivir sin mí? Somos código compartido, estamos escritos el uno en el otro». Y en uno de los mensajes adjuntó un video. No lo abrió al principio, solo ver el nombre del archivo, jokerredact1.avi, le hizo temblar las manos. Cuando finalmente reunió el valor, lo reprodujo con el volumen bajísimo. Era una grabación casera, de mala calidad, tomada desde lo que parecía un sótano. En la pared estaba proyectada una de sus ilustraciones más antiguas. Frente a ella, una figura con máscara de payaso recitaba versos incomprensibles, mezclando su voz con fragmentos de sus mensajes antiguos, editados para que sonaran como si ella hubiera aceptado su destino. El video terminaba con un corte brusco y una nota escrita en rojo: «Falta poco». Laura entendió que esto ya no era una obsesión virtual. Joker estaba construyendo una narrativa, una obra que tenía como protagonista a ella, y lo estaba compartiendo con otras personas, tal vez muchos más de los que imaginaba. El pánico dejó de ser pasajero. Se convirtió en parte de su rutina. Una madrugada, incapaz de dormir, Laura decidió hacer algo que jamás pensó que haría: hablar con él una vez más. Abrió el navegador oculto, volvió al último enlace que recordaba y dejó un mensaje en uno de los foros donde Joker solía escribir: «Estoy lista para hablar, pero con condiciones, una sola vez». No hubo respuesta inmediata, pero 48 horas después, un correo llegó. No desde una dirección común, sino como un mensaje incrustado en una imagen que parecía inofensiva. Joker había vuelto. Le envió una ubicación, un viejo centro comunitario abandonado a las afueras de la ciudad. Afirmaba estar ahí preparando la escena final. Le rogó que fuera, aunque sea para verlo por última vez. Le juró que no le haría daño, que no quería matarla, solo que ella viera su obra. Laura, contra todo instinto, no llamó a la policía. No avisó a nadie. Pero tampoco fue sola. Desde que había descubierto el sitio projectlaura.onion, había estado en contacto con un grupo anónimo de ciberactivistas que patrullaban la Deep Web para detectar contenido nocivo, especialmente relacionado con grooming y explotación. Les había pasado capturas, direcciones, fragmentos de los videos. Ellos le pidieron una sola cosa: que si alguna vez recibía una invitación física, no lo ignorara.
porque eso podía ser la única oportunidad de rastrearlo. Con micrófono escondido y vigilancia remota, Laura llegó al sitio. El lugar olía a humedad, a madera podrida y electricidad quemada. Al fondo del salón principal, con velas encendidas y dibujos suyos proyectados en las paredes, lo vio. Un hombre con máscara de payaso, igual a su avatar. No era alto, ni intimidante físicamente. Pero algo en su postura, en cómo hablaba, hacía que cada palabra cayera como cuchilla. Joker se arrodilló ante ella, con los brazos abiertos como si esperara un abrazo o una redención. Sabía que vendrías. Lo sentí. Estás en mi código, Laura. Ella no respondió. Solo lo miró. Quería entender. Quería ponerle rostro a la sombra. Nadie entiende lo que somos, continuó él. En esta red podrida, tú fuiste el único hilo de luz. Pero la luz también quema, ¿no lo sientes? Detrás de las paredes, agentes del grupo ya estaban localizando su señal. Joker no lo sabía. Todo este ritual era por ti. La red quería que nos uniéramos. Yo solo respondí al llamado. En ese momento, Laura, aún temblando, lo confrontó con voz firme. Tú no me amas. Tú me convertiste en un personaje, me robaste. Pero yo no soy tu historia. Él no reaccionó con furia. Solo bajó la cabeza, como un director decepcionado por el final improvisado de su propia obra. Minutos después fue capturado. En su equipo se hallaron videos, textos, guiones enteros donde había recreado cada etapa de su relación con Laura, mezclándola con otros casos. Había más chicas, más víctimas. Algunas nunca hablaron. Otras simplemente desaparecieron de Internet. El sitio projectlaura.onion fue cerrado por intervención internacional, pero como todo en la Deep Web, los ecos no desaparecieron del todo. Versiones clonadas, comentarios dispersos y nuevos usuarios con nombres similares comenzaron a aparecer. El personaje de Joker se volvió mito. En ciertos foros era mencionado como el dramaturgo del abismo, un hombre entre la leyenda urbana y el culto digital. Laura cambió de ciudad, dejó atrás todo lo relacionado con foros, dibujos y redes sociales, pero a veces, al prender su laptop, siente que la pantalla tarda medio segundo más de lo normal en encender. Como si alguien más también estuviera observando, y aunque él esté preso, ella sabe una verdad escalofriante. En la Deep Web, las historias no terminan, solo cambian de narrador. A veces, lo más aterrador de Internet no es lo que se encuentra a simple vista, sino lo que está oculto justo detrás de un clic mal dado. Era medianoche cuando Joaquín, un joven de 17 años, decidió que ya había explorado todo lo interesante de la red superficial. Foros aburridos, memes reciclados y videos sin alma. Buscaba algo distinto. Algo que lo sacara de la rutina. Algo que le diera un poco de adrenalina. Fue entonces cuando recordó lo que un viejo compañero mencionó una vez. La verdadera Internet está debajo, si sabes dónde buscar. Instaló Tor, ajustó su VPN y comenzó a explorar la Deep Web. No buscaba drogas ni armas, ni siquiera contenido perturbador. Quería lo prohibido pero no lo ilegal, lo misterioso, lo que nadie más conocía. Después de horas navegando por sitios anónimos y absurdos, encontró un enlace escondido entre un hilo de un foro cifrado, y ameno. La estética del sitio era minimalista, fondo negro, letras verdes parpadeando, y un botón que decía simplemente, entrar. Al hacerlo, una ventana emergente le asignó un número, P34. Luego, una voz sintetizada comenzó a hablar. Bienvenido, P34. El juego comienza ahora, Mr. Wiggles te observa. No había opción para salir. Solo un chat en vivo con múltiples usuarios, todos identificados por números como él, P02, P19, P08. Cada uno compartía en tiempo real sus impresiones, preguntas, teorías. Pero nadie parecía saber qué era exactamente ese sitio. En la parte inferior de la pantalla una ventana de transmisión se activó. Una cámara aparentemente instalada en un estacionamiento oscuro mostraba un auto solitario durante varios minutos, hasta que se apagó. Luego otra transmisión, un cuarto de lavandería vacío. Nada pasaba. Luego un parque con columpios meciéndose lentamente con el viento. Los usuarios bromeaban, algunos abandonaban la sala. Pero Joaquín permanecía. Algo le decía que debía seguir mirando. Entonces apareció el señor Wiggles.
No era una persona, ni una imagen fija. Era una figura digital animada, una mezcla grotesca entre un oso de peluche y un payaso, con ojos que parecían moverse fuera de la pantalla. Su mensaje fue simple. La realidad es una ilusión. Tú eres parte del programa. Pronto lo entenderás. P34. Durante los siguientes días, Joaquín volvió al sitio noche tras noche. Las transmisiones cambiaban. Empezaron a mostrar lugares más reconocibles, una tienda de conveniencia que él solía visitar, un vagón del metro que tomaba cada lunes, un callejón detrás de su escuela. Pero una noche lo que vio le heló la sangre. La cámara en la transmisión en vivo mostraba la entrada de su escuela, luego el pasillo principal, luego la taquilla donde su mejor amigo, Bruno, guardaba su mochila. La imagen se quedó fija unos segundos en la cara de Bruno, que miraba directamente hacia la cámara, confundido. Luego la imagen cambió, mostraba la casa de Bruno. Y luego, una habitación con luces apagadas, una figura moviéndose lentamente detrás de una cortina. Alguien estaba dentro. La transmisión terminó abruptamente. Al día siguiente, Joaquín fue a buscar a Bruno. Nadie sabía nada. No había ido a clase. No respondía mensajes. Su celular estaba apagado. Su casa cerrada. Los padres no quisieron hablar. Aparentemente Bruno había salido de viaje, pero Joaquín sabía que no era cierto. Intentó volver al sitio esa noche, pero IAM-ENO ya no existía. El enlace daba error. Incluso el historial del navegador no tenía rastros. Revisó los foros donde había encontrado la primera pista. Nada, todo borrado. Fue entonces cuando empezó a recibir los correos. El primero fue simple. Una imagen suya sentado en una cafetería. No recordaba que nadie le hubiera tomado esa foto. Luego otra, en una tienda, mirando su celular. Otra más, en el pasillo de su edificio. Todas desde ángulos imposibles. Acompañadas siempre por el mismo mensaje: puede pasar en cualquier momento. Mr. Wiggles. Joaquín intentó denunciarlo. Nadie le creyó. Mostró los correos a sus padres, quienes pensaron que era un mal chiste o una broma de alguien de la escuela. La policía no tomó el caso en serio. Podría ser un montaje, seguro que no es Photoshop, pero la paranoia ya estaba instalada. Cada sombra lo inquietaba, cada reflejo lo vigilaba, sentía que alguien lo seguía. Revisaba su computadora una y otra vez, pero no hallaba rastros. Reinstaló sistemas, cambió contraseñas, pero los correos seguían llegando, con fotos cada vez más recientes. A veces, tan recientes que mostraban su expresión en el instante exacto en que leía el correo anterior. Fue entonces cuando recordó el nombre P34. ¿Era solo un identificador aleatorio o algo más? Intentó buscar otras personas que hubieran estado en la sala, pero no encontró nada. 0 resultados. Como si todo hubiese sido borrado. Empezó a dudar de su propia memoria. ¿Había soñado la sala? ¿Era todo una alucinación? Pero entonces llegó el paquete. El paquete era simple. Una caja de cartón sin remitente, sin etiquetas postales, como si hubiese sido dejada directamente en la puerta por alguien que no quería ser visto. Joaquín no recordaba haber escuchado el timbre, ni golpes en la puerta. Solo se dio cuenta cuando fue a sacar la basura y ahí estaba, esperándolo, como si hubiese surgido de la nada. La caja tenía escrita una sola cosa: P34, escrito con marcador negro grueso, en una caligrafía que parecía temblorosa, casi infantil. Con manos sudorosas, la llevó a su habitación. No pesaba mucho, pero sí lo suficiente para hacer ruido cuando la movía. Algo dentro se deslizaba lentamente, como un objeto pesado sobre una superficie de madera. La abrió con cuidado, casi con miedo de encontrar algo podrido o peligroso. Pero dentro solo había una cosa: una vieja cámara digital, de esas que ya no se fabrican, con la pantalla rayada y la cubierta trasera agrietada. Y una nota pegada al reverso con cinta adhesiva transparente. Míralo tú mismo, Wiggles no miente. Encendió la cámara, dudando si debía hacerlo, como si al presionar el botón estuviese cruzando una línea de la que no podría regresar. La pantalla chispeó unos segundos y luego cargó el menú. Solo había un archivo de video. Duraba 27 minutos. Conectó la cámara al computador, pero la carpeta interna no mostraba ningún archivo. La cámara estaba cerrada a todo lo externo. No se podía copiar ni compartir. Solo reproducir en su pantalla dañada, como si fuera una caja cerrada con su propio mundo dentro.
El video inició con un pasillo familiar. Era el de su escuela, vacío, iluminado por las luces fluorescentes parpadeantes. La cámara avanzaba lentamente, como si alguien caminara con ella a la altura de la cintura. Sin palabras, solo el sonido ambiental de los pasos y el leve zumbido de las lámparas. Luego giraba a la izquierda y entraba en el salón de química. Vacío. La cámara enfocaba una mesa, la misma donde él solía sentarse con Bruno. Luego subía lentamente y apuntaba hacia la ventana del aula. Y entonces Joaquín sintió que el aire se le iba del cuerpo. En el reflejo del vidrio por un segundo se veía su rostro. El suyo. Como si fuera él quien estuviera grabando todo. Pausó el video, rebobinó, reprodujo. Allí estaba otra vez. Era él. Sin duda. ¿Cómo era posible? Lo dejó pasar y siguió reproduciendo. La siguiente escena lo mostraba en la cafetería, mirando hacia su celular, luego levantando la vista como si hubiera escuchado algo. Luego cortaba. La misma imagen que había recibido en uno de los correos, el mismo ángulo. La cámara tenía sus ojos. Grababa lo que él vivía, lo que él hacía, incluso lo que no recordaba haber vivido. ¿Estaba siendo monitoreado 24/7? ¿Por quién? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Al día siguiente despertó con una nueva nota deslizada por debajo de su puerta. No tenía sello, ni había sido forzada la cerradura. Simplemente apareció allí, como si la casa ya no fuera completamente suya. El papel decía: no te duermas. Wiggles te mira cuando pestañeas. Joaquín decidió entonces revisar todo su cuarto. Destrozó la lámpara, abrió las paredes falsas del armario, desmontó su computadora. Nada. Ningún micrófono, ninguna cámara visible. Su paranoia crecía al ritmo de su agotamiento. Dejó de dormir por completo. Durante 3 noches seguidas se forzó a permanecer despierto, con los ojos abiertos frente al espejo, buscando señales. Fue en la 4ª noche, mientras se duchaba, que lo notó. El vaho del vapor marcaba una figura en el espejo empañado. Un dibujo, como si alguien hubiera trazado con un dedo la silueta de Mr. Wiggles. Los ojos grandes, la sonrisa torcida, las manos levantadas como si saludara. Al lado, escrito en letras torcidas: Buen día, P34. Se cayó dentro de la ducha, gritó, pero no había nadie. Corrió hacia su habitación. La cámara digital seguía donde la había dejado, pero ahora tenía 2 archivos. El nuevo video duraba solo 12 segundos. Lo reprodujo. Era una grabación desde el techo de su cuarto. Mostraba a Joaquín, dormido. El ángulo era perfecto. Desde arriba, como si una cámara estuviera incrustada en el techo mismo. Joaquín rompió el aparato contra el suelo, lo pisoteó, lo hizo trizas. Pero en el mismo instante en que la cámara se apagó por completo, su computadora se encendió sola. Pantalla negra. Un solo texto parpadeando. Desobedecer tiene consecuencias. Sigue las reglas. P34 intentó apagar el equipo, desconectarlo, tirar la batería. Nada funcionaba. La pantalla seguía viva, aún sin electricidad aparente, como si la energía proviniera de otro lugar, de algo más profundo que simples cables. Y entonces, como si no hubiera sido suficiente, comenzó a sonar su teléfono. Número desconocido. No contestó. Sonó de nuevo. Y de nuevo. Finalmente respondió. Silencio al otro lado, hasta que una voz infantil distorsionada, apenas un susurro, dijo: Bruno está aprendiendo a obedecer. ¿Tú también aprenderás? Joaquín colgó. Salió corriendo de la casa. No sabía a dónde ir. Nadie lo escuchaba. Nadie lo tomaba en serio. Parecía un loco. Pero algo dentro de él le decía que no estaba loco, que todo era real, que había cruzado una línea al entrar a Iam Eno, que ya no era dueño de su tiempo ni de su espacio. Mr. Wiggles lo había marcado. IP34 no era solo un número, era una jaula. La paranoia se convirtió en rutina. Joaquín abandonó su casa, dejó sus redes sociales, apagó su celular, quemó su laptop, viajó sin rumbo, durmiendo en terminales, escondiéndose entre multitudes. Pero aún así, sentía los ojos, siempre los ojos. Una noche, en un motel barato al borde de la ciudad, encontró un mensaje tallado en el espejo del baño. Huir no es salir. El juego sigue. P34. Fue entonces cuando lo comprendió. No importaba lo que hiciera. La trampa no estaba en la cámara, ni en la red, ni siquiera en la Deep Web. La trampa estaba en el código, en el número,
en la idea. Mr. Wiggles no era un hacker, no era una persona, ni siquiera una IA. Era un virus conceptual, una entidad digital que se alimentaba de miedo, de atención, de conexión. Había entrado en su mente como un archivo corrompido, disfrazado de curiosidad. Y ahora vivía allí. No se podía borrar lo que ya estaba impreso en la percepción. Despertó una mañana con marcas en los brazos, como números de serie, como código, como si su cuerpo se estuviera convirtiendo en parte de algo mayor. En el reverso de su mano, el tatuaje quemado y difuso de 3 simples caracteres, ENO. Y entonces todo paró. Las cámaras, los mensajes, las voces. Volvió a casa. Sus padres actuaban como si nunca se hubiera ido. En la escuela, nadie recordaba a Bruno. Su existencia había sido borrada. Las fotos, los chats, todo, salvo una cosa. En el fondo del servidor de un foro abandonado, Joaquín encontró un hilo escondido. Un usuario había dejado un mensaje que decía: «Soy P97. Wiggles me dejó ir, pero no por mucho tiempo. Si lees esto, ya es tarde. No salgas, no pienses, no recuerdes, sobrevive». Y debajo del mensaje una única línea en rojo: «Nuevo participante asignado, P35. El juego continúa». Él había leído demasiado sobre las grietas del sistema, pero jamás pensó que una de esas grietas lo absorbería por completo. Su nombre era Elías Navarro. Ingeniero en sistemas, con una especialización en ciberseguridad ofensiva. Había trabajado para firmas privadas, para empresas que creían que lo necesitaban y para agencias que sabían que lo necesitaban. Su trabajo no era glamuroso, pero era necesario: sellar brechas, rastrear anomalías, anticipar amenazas. Lo que no sabía era que su siguiente cliente no lo había elegido por sus credenciales, sino por su perfil psicológico. Todo comenzó con un simple mensaje encriptado que rompió uno de sus cortafuegos. Eso ya era inusual, pero lo más extraño era su contenido. Un archivo sin nombre, sin remitente, con un solo documento de texto. Dentro, una lista de coordenadas, sin explicación, sin contexto, solo números, latitud y longitud, una tras otra. Como cualquier analista con experiencia, Elías comenzó por verificar si esas coordenadas existían. No eran ficticias, eran reales. Cada par correspondía a un lugar remoto, generalmente bosques, desiertos o ruinas industriales. Pero lo que lo sacudió fue descubrir que, en todos esos puntos, existía al menos un caso abierto de desaparición o crimen sin resolver. Y no eran casos cualquiera. Hablamos de expedientes archivados, manipulados o simplemente eliminados de los registros oficiales. Lo que compartían era su silencio administrativo. Habían desaparecido del radar del Estado. En ese momento, Elías activó sus protocolos, montó una red segura, aisló su sistema principal y empezó a investigar el origen del archivo. No encontró nada. Quien lo había enviado sabía lo que hacía. Ni una IP rastreable. Ninguna puerta trasera. Era como si el archivo hubiese aparecido por voluntad propia en su computadora. Pero un detalle lo inquietó aún más. El nombre del archivo, que al principio había aparecido sin título, cambió tras abrirlo. Ahora se leía: acceso concedido, Elías. No era solo un mensaje, era una invitación o una trampa. Él intentó ignorarlo, pero no pudo. Dedicó sus noches a estudiar los lugares señalados. La primera coordenada lo llevó a un bosque al norte de Nuevo México. Usó imágenes satelitales, mapas topográficos e incluso recurrió a drones de código abierto para inspeccionar la zona. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Una pequeña entrada cubierta de vegetación. Parecía una mina abandonada. No estaba en ningún registro público ni militar. Pero al revisar más a fondo, encontró huellas de actividad reciente. Generadores antiguos, latas de comida, camillas oxidadas y restos humanos. El búnker había sido abandonado, no hacía mucho tiempo. Volvió al archivo. La siguiente coordenada lo llevó a un viejo almacén en el norte de Italia, otro lugar desaparecido de los mapas convencionales. Con ayuda de contactos en foros clandestinos, descubrió que allí había operado un centro de interrogatorio ilegal durante al menos una década. Víctimas sin nombre, sin denuncia, sin memoria institucional, migrantes, activistas, desaparecidos que nadie buscaba. Las piezas empezaban a encajar, y con cada coordenada el patrón se volvía más claro. Alguien, o algo, usaba estos lugares para borrar personas del mundo. Y no eran criminales cualquiera.
Era una red, una estructura paralela que operaba al margen de toda jurisdicción, protegida por el silencio y alimentada desde las profundidades de la Deep Web. Elías entonces hizo algo que había jurado no hacer jamás. Activó su acceso a los foros oscuros donde las cosas no se venden, sino que se intercambian por secretos. Bajo un seudónimo viejo y olvidado, encontró una publicación reciente titulada Los lugares donde nadie grita. Al abrirla, se encontró con una serie de mensajes cifrados, cada uno con un nuevo par de coordenadas, todos firmados por un usuario enigmático, Null Origin. Intentó contactarlo, no obtuvo respuesta, hasta que una noche, sin aviso, apareció un nuevo mensaje en su sistema. Esta vez, no en un foro, en su escritorio. Null Origin te ha elegido. Hay cosas que solo deben ser vistas una vez. Las coordenadas te llevaron a las víctimas. Ahora verás a los victimarios. Lo que siguió fue una descarga automática. Videos, registros, fragmentos de conversaciones, todas almacenadas en servidores ocultos. Las imágenes eran brutales, pero no en el sentido gráfico. Lo perturbador era su organización, su limpieza quirúrgica. Documentaban con precisión cada traslado, cada ejecución, cada procedimiento médico. Las personas no eran tratadas como humanas, eran variables a eliminar. Lo más inquietante, en varios de los documentos se leía un logotipo que él reconoció de inmediato. No era de ningún cartel, era de un contratista militar con el que él había trabajado hace 5 años. Su respiración se cortó. El terror ya no estaba del otro lado del monitor. Estaba dentro de su pasado. Uno a uno, los hilos lo fueron envolviendo. Descubrió que muchos de los sitios estaban interconectados, que no se trataba de células sueltas, sino de una arquitectura subterránea que usaba la Deep Web como sistema nervioso. Nombres clave, protocolos, contraseñas biométricas y sobre todo una doctrina. La estabilidad no se negocia, se impone. Cuando quiso alertar a sus contactos del gobierno, nadie respondió. Su correo fue bloqueado. Sus líneas, intervenidas. En su historial de empleo, su nombre ya no figuraba. En la base de datos de Seguridad Nacional, Elías Navarro no existía. Y fue entonces cuando apareció el último mensaje. Esta vez, con un fondo negro, sin remitente. Solo una frase en letras rojas. Has sido elegido para saber la verdad. Elías se quedó observando esa frase como si fuese un espejo que reflejara todo lo que ya no podía cambiar. Sintió que cada coordenada, cada documento, cada imagen que había abierto lo había convertido en una extensión del sistema que decía combatir. Sabía demasiado. Y lo peor, no sabía qué hacer con ello. Ya no confiaba en ninguna agencia. No confiaba en nadie. Decidió actuar solo. Durante semanas filtró los archivos en pequeños fragmentos, repartiéndolos a través de múltiples capas de anonimato, foros cifrados y servidores en países sin tratados de extradición. Cada pieza tenía metadatos manipulados para que pareciera provenir de diferentes fuentes. El objetivo era uno solo: hacer que la información no pudiera ser silenciada, que las víctimas tuvieran un rastro, que el horror no pudiera volver a esconderse. Pero justo cuando los primeros foros comenzaron a hacer eco, cuando los periodistas independientes empezaban a indagar, cuando activistas de derechos humanos alzaban la voz, sucedió lo inevitable. Su casa fue allanada sin orden judicial. No hubo noticia, no hubo denuncia, solo silencio. Elías fue declarado desaparecido. Lo que las autoridades no sabían era que él lo había previsto. Días antes había automatizado un sistema de publicación en cascada. Si no ingresaba una contraseña cada 72 horas, los documentos completos serían liberados al público. Y así fue. El estallido fue mediático, pero no duradero. Algunos gobiernos prometieron investigar, otros lo negaron todo. Los nombres de las víctimas aparecieron en memoriales anónimos. Se organizaron marchas. Durante unos días la indignación fue global, pero luego, como suele ocurrir con las verdades incómodas, todo fue absorbido por la rutina. La atención se desvió hacia otra crisis. El algoritmo cambió. Las noticias dejaron de hablar del tema. Sin embargo, algo sí cambió. Aquellos que operaban en las sombras se vieron expuestos. Algunos sitios de la Deep Web fueron derribados. Contratistas fueron disueltos. Y en ciertos círculos el nombre de Null Origin comenzó a ser un mito o una advertencia. Años después, en un foro oscuro que solo se abre con una combinación de errores en un sistema operativo antiguo, apareció una nueva publicación. Una sola imagen.
Una fotografía en blanco y negro. Elías, más envejecido, sentado en una estación de tren abandonada, con un cartel a sus pies que decía: "Algunos secretos deben doler, solo así se entienden". La publicación no tenía autor, no tenía fecha, no podía ser rastreada, como las coordenadas, como el silencio.